Gabriel Boric no lleva ni una sola semana como presidente de Chile, tan solo unos pocos días, y ya está entrando en su primera controversia, que más que nada está generando cambios de opinión dentro del gobierno de Boric, unas volteretas con respecto a nombramiento, más que nada porque ha molestado a muchos sectores de la izquierda, y tiene que ver con el nombramiento de un sacerdote jesuita dentro de gestiones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Chile, que ha sido criticado por una serie de razones, porque los jesuitas en Chile han estado asociados a encubrimientos de numerosos casos de, digamos, actitudes bien negativas, vamos a llamarlo así, con menores de edad. Por tema de YouTube no podemos entrar en mucho detalle, pero sabrán a qué me refiero. También por lo mismo este sacerdote ha generado mucho rechazo porque hay una tendencia bastante anti-iglesia, anticlerical dentro de sectores amplios de la izquierda, y eso se suma también a otras críticas que Boric hizo contra cargos importantes dentro de la iglesia chilena, criticándolos por su presencia dentro de numerosas ceremonias que se han hecho en los últimos días asociados al cambio de mando. Y que vamos a ver un poco lo que tiene que ver esto, porque hay críticas que de todas maneras son muy ajustadas y que tiene razón Boric en sus críticas, hay cierta hipocresía en ciertos ámbitos, pero también hay un tema aquí que va mucho más allá, que incluso además de todos esos casos terribles está asociado también un tema a subsidios, porque la iglesia, al igual que numerosas otras organizaciones religiosas en Chile, reciben miles de millones de pesos de manera constante a lo largo de los años en subsidio, y además el Estado en muchos casos les ha construido iglesias. Entonces vamos a ver aquí este tema porque nuevamente entra a debate la separación del Estado y de la iglesia y el tema del rol de los sacerdotes y la iglesia católica en la sociedad chilena. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores SR de Jan Radic Dewar y Guillermo Benjamín, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? En la práctica ha habido unos anuncios que se hicieron hace algunos días, un poco más de una semana, de que el sacerdote jesuita Felipe Berríos iba a ser el encargado, y esto se anunció de manera oficial, de los campamentos durante el nuevo gobierno de Gabriel Boric, y esto dentro de una subdivisión dentro del ministerio, de los tantos que hay, que ya vamos en 24 o 25 ministerios, parece que vamos a pasar a 26 pronto, o 27. Impresionante cuántos ministerios hay en Chile, pagando puro parásito político, ¿no? Porque ahora creo que el único país que va a tener más ministerios que nosotros en toda América va a ser Venezuela. Maravilloso. Pero más allá de eso, se le está nombrando eso dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Y por qué esto? Porque el jesuita Felipe Berríos se le asocia mucho a trabajo en campamentos, que en otros países se les llamaría favelas, villas miserias. Esa referencia más bien como para entender el lenguaje de otros países, ¿no? Y se le está nombrando para dirigir esto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que esto generó muchas críticas por una serie de razones. Uno es una crítica por asociación. Porque dicen, ¿cómo es posible que alguien de una organización, en este caso los jesuitas, que hace poco se descubrió que reconocieron que habían omitido o se habían cubierto abusos sexuales de 64 víctimas y que posiblemente había muchos otros, estuviera presente ahí? También en las redes sociales se le está acusando de haber guardado silencio hasta el año 2019 sobre estos hechos y antes no haber declarado nada. También al mismo tiempo ha habido críticas que están asociadas también al tema del rol de la iglesia y del Estado, tanto de periodistas como de académicos como de políticos, todo esto dentro de la izquierda. Voy a dar un ejemplo, el caso Renato Garín, que tuiteó diciendo que la mejor manera de promover el Estado laico es no darle responsabilidades políticas a los sacerdotes. Y esto dentro de una vertiente importante, que creo que es acertado, que tiene que ver con la concepción de la separación de la iglesia y del Estado, que en el pasado en Chile eso generó bastantes conflictos, especialmente en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, porque gran parte de la sociedad, pero especialmente dentro de la izquierda, rechaza la idea como principio de que se pueda dar cargos políticos a aquellos que son parte de la iglesia o de cualquier otra institución religiosa, porque es vulnerar la separación de la iglesia con el Estado. Entonces ya de por sí eso generó mucha molestia. También dentro de la izquierda ha habido molestia porque dicen, oye, ¿cómo pueden nombrar a este que además es sacerdote y no nombraron a otra persona para encargárselo de los campamentos cuando hay tantas personas calificadas? ¿Por qué justo a este? Y eso ha generado mucha molestia, bastante por eso, por una mezcla de
que acusan de que uno, este es jesuita y está asociado a una organización que ha tenido numerosos casos de víctimas de abuso sexual, menores, pedofilia que se ha dado ahí, de tantos sacerdotes, porque lamentablemente, y esto bueno, se ha repetido en muchos países del mundo, pero en Chile especialmente se ha dado bastante, en Chile ha habido numerosos casos y que han quedado impunes de sacerdotes que han realizado actos de pedofilia de manera permanente a lo largo de los años y no les ha pasado absolutamente nada. En muchos casos hasta la iglesia lo ha llegado a encubrir. Vamos a ver que eso tiene relación con lo que vamos a ver un poco más adelante. También eso, las críticas al sacerdote Berríos, porque es sacerdote, y también porque dicen que guardó silencio, y sumado esto al discurso sobre lo del Estado laico. Y estas críticas han tenido un efecto, porque ahora el gobierno de Gabriel Boric, que hace no mucho, hace más de una semana habían nombrado como oficialmente que este señor iba a dirigir el área de campamentos y de la construcción de viviendas sociales dentro de lo que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ahora cambió el discurso, porque, y aquí cito lo que se menciona aquí, se aclaró que la formación del equipo de trabajo aún está en proceso, y eso que antes habían dicho que sería encabezado por Berríos hace un poco más de una semana, ya cambiaron eso. Entonces lo más probable es que lo saquen del cargo, que iban a nombrarlo, y quede completamente fuera. Más que nada por las críticas, tanto por redes sociales como en la televisión y en la prensa, por parte de sectores importantes de la izquierda que quedaron indignados con su nombramiento. Y esto al mismo tiempo está generando más críticas. No, si por eso uno dice que no es fácil ser gobierno, ¿no? Aquí se nota porque ahora que ellos están haciendo cosas lo están criticando incluso su mismo sector. Y esto muestra que el peor enemigo de Boric más que la derecha es la misma izquierda, porque ahí es donde se dan las divisiones. Porque tomaron ahora esa decisión, se nota que están dando el camino a dejarlo fuera, y ahora eso lo está significando que lo están criticando un sector distinto de la izquierda. Por ejemplo, Alberto Mayor, conocido dentro de la izquierda, que dice: transformar la colaboración de Felipe Berríos en el gobierno en un problema es solo señal de desconexión con la realidad. Era una buena jugada arruinada desde los cercanos. Aceptar la cancelación como gobierno inducirá a crisis gratuita. Entonces ahora, y esto demuestra que están en una situación que no pueden ganar mucho. Gran parte del mundo periodístico, intelectual y político los está criticando el gobierno Boric por nombrar un sacerdote que además es parte de los jesuitas, por todo lo que mencionamos antes. Anuncian que los equipos no están listos y dan la muestra de que van a cambiar eso al parecer. Y ahora viene otro sector de la izquierda, más radical diría yo, y empiezan a criticarlos por darse vuelta la chaqueta sobre ese punto. La verdad es que no se puede ganar en esto. O sea, la verdad es que con ese tipo de críticas no pueden hacer mucho. Y en medio de todo esto, también Boric, y por eso digo que ahora el tema de la iglesia ha entrado a colación, fue muy duro con respecto a figuras de la iglesia católica, como el caso de Ricardo Esati, porque criticó, y especialmente a él como figura, de que estuvo presente dentro de la oración ecuménica por el pueblo de Chile, en la que tiene que asistir el presidente, que vamos a ver un poco eso más adelante, por haber estado él. Y dijo que esto es inaceptable porque él ha actuado como persona, y al igual que otros, que encubrieron delitos contra niños. ¿Qué delito? Pedofilia, que insisto, muy prevalente dentro de gran parte de la iglesia católica dentro de Chile. Y lo dijo con las siguientes palabras. Ayer en la catedral me molestó ver a el señor Esati. Me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes. No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando. Porque acá y en este gobierno van a estar presentes los niños y las niñas. A ustedes les estamos hablando, chicos, chicas. A ustedes les estamos hablando. Que los niños y las niñas se sientan parte de lo que estamos construyendo y que nunca más se les vulneren sus derechos, se abuse de su confianza. En ninguna parte, por nadie. Nadie tiene ese derecho. Ahí lo ven. Ahí está el tema. Entonces nuevamente empieza la discusión sobre dónde está la separación del Estado y de la Iglesia. A mí por lo menos, voy a dar aquí en este punto, creo que Boric hace bien la crítica. Creo que efectivamente hay que ser duro con los casos de pedofilia, hay que ser durísimo. Y efectivamente dentro de los sacerdotes de la iglesia que han hecho esos actos, en muchos casos han quedado sin condena o no hay justicia de ningún tipo, caso Caradima por ejemplo, o simplemente por prescripción se salvan o ha habido un cubrimiento por la iglesia católica. Entonces me parece que es bien ser duro con ese tema. Meterse así con menores de edad, inaceptable, inaceptable. Pasar así por personas tan inocentes y hacer lo que es prácticamente una violación, pedofilia con menores, inaceptable y que lamentablemente se ha dado muchas órdenes religiosas y en gran parte de la iglesia
dentro del sacerdocio dentro de Chile. Por eso también hay tanto rechazo dentro de Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos, con respecto a la Iglesia Católica. En otros países latinoamericanos la Iglesia tiene algo de influencia. En Chile no. En Chile es muy irrelevante a nivel político, sumamente irrelevante. Y criticar a la Iglesia Católica en gran medida está bien visto por el desprecio que tiene gran parte de la población, justificado por dicha institución y por los encubrimientos a casos de pedofilia que no fueron unos pocos, fueron muchos, todos inaceptables. Entonces, encuentro que está bien la crítica. Y también me parece que ese argumento de la separación de la Iglesia y el Estado es correcto, pero creo que se puede ir más allá, porque no vale la pena mantener, y es una cosa que es un remanente del pasado que no debería mantenerse, esto de mantener interacciones religiosas con el mundo político. Son cosas completamente separadas y lamentablemente se mantienen. No creo que debería haber un Te Deum, ni tampoco estas reuniones ni ceremonias con figuras religiosas, sean cristianas o de otras religiones. Y por lo mismo yo digo que hay una hipocresía aquí, porque Boric al parecer no tiene problema con hacer ceremonias espirituales o religiosas con grupos indígenas, pero sí lo tiene con el caso del catolicismo. Ahora yo creo que está bien la crítica, pero eso debería significar una separación total, y por lo tanto yo veo que es la oportunidad de que se elimine por completo la unión de las dos cosas y que no sea el mundo político asociado para nada con el mundo espiritual, y por lo tanto que se haga una separación de Iglesia y Estado de verdad, no como esas cosas a medias que se ha hecho en Chile a lo largo de su historia, y por lo tanto que se separe tanto las ceremonias religiosas católicas, protestantes, todas las religiones, como también aquellas espirituales que hacen ahora con grupos indígenas, que hace poco Boric hacía unas ceremonias espirituales de simbolismo. Ambas cosas no deberían realizarse. Separación de Iglesia y Estado. Entonces, hay una hipocresía en ese punto, pero creo que de todas maneras la crítica va en la dirección correcta y se tiene que hacer una separación real entre Iglesia y Estado. Y esa separación va más allá, porque hay un tema aquí de platas, hay un tema de subsidio, porque en Chile no solo, y aprovechando que estamos hablando del tema de la Iglesia y las religiones, no solo hay un tema de interacción del mundo político con el mundo religioso por estas conexiones que cada vez son más despreciadas por la población, sino que hay un tema monetario, porque lamentablemente en Chile, por si ustedes no lo sabían, todas las instituciones religiosas están sumamente subsidiadas con el dinero de la población. Ejemplo de ello es que gran parte de la catedral evangélica, de la iglesia evangélica tan conocida, fue construida durante el gobierno de Bachelet con fondos públicos. Lo subsidiaron con la plata de los trabajadores, con toda la población pagando sus impuestos para instituciones religiosas. No solo eso, como se puede ver, en numerosos años se entregaron más de 8.500 millones de pesos en cerca de 3 años, de 2014 al 2017, a instituciones religiosas, como subsidio, puro subsidio. ¿Es eso justo para el ciudadano común y corriente? ¿Es eso justo para un trabajador, para su familia que se esfuerza y el Estado le saca todos los días con los impuestos parte de su sueldo y hace que sea más caro el combustible, la comida, los arriendos? No, no es justo. Esos impuestos no son justos y a donde va ese dinero, que es un robo legalizado, tampoco es justo. Esto es un ejemplo. Pero va más allá, porque gran parte de los subsidios que se reciben anualmente por instituciones privadas, o sea, estos corporativismo puro y duro, son recibidos por la Iglesia Católica. Informes del 2014 muestran que un 18% de los subsidios a organizaciones privadas van a la Iglesia Católica y derivados de esta. Entonces lo que se está haciendo es una redistribución del ingreso corporativista sumamente ilegítimo del bolsillo del trabajador a la Iglesia, que de por sí ya es una institución sumamente millonaria, pero que se sigue enriqueciendo con el dinero de los trabajadores a través de subsidios. Ahora, si uno le quiere donar a la Iglesia Católica, bien por usted, pero no debe ser y no corresponde que lo andemos subsidiando con nuestro dinero. Es sumamente injusto. Y esto pasa no solo con la Iglesia Católica, sino que también con numerosas iglesias protestantes, también con organizaciones menores de carácter musulmán, y así suma y sigue. Por eso también muchas veces se busca el reconocimiento religioso o de algo válido espiritualmente de grupos indígenas con elementos religiosos, porque eso va de la mano también con subsidios que pagamos todos nosotros. Entonces, súper bonito cómo nos sacan el dinero del bolsillo a todos nosotros, a los trabajadores, a familias, a emprendedores, para subsidiar organizaciones religiosas. Sumados también a los sueldos de los políticos, sumado también a esos enormes ministerios con puros funcionarios que son los familiares de o miembros de partidos políticos, los viajes de primera clase de políticos, también las organizaciones que botan plata a la basura, empresas estatales con casos de corrupción, bueno, una serie de cosas, pero una parte es esto. Y es pura propiedad ilegítima, porque son puros subsidios corporativistas. Y tal como lo he dicho, para el corporativismo empresarial, el corporativismo religioso es la misma respuesta.
se tiene que cortar esos subsidios y el dinero que se les entregó, que es corporativista y es una riqueza ilegítima, debe ser extraído y restituido de donde salió, de la población. Entonces debería, y lo pueden pagar, la iglesia, al igual que las otras denominaciones que reciben este dinero, restituir el dinero que el Estado por años le está dando como subsidio para que vuelva a donde corresponde, al bolsillo de la población que lo estaba pagando. Redistribución del ingreso se dio del bolsillo de la población a estas organizaciones corporativistas. Súper injusto. Espero que esto dé paso, como se está dando ahora en la discusión, a una separación de verdad entre la iglesia y el Estado, y que eso implica arreglar y rectificar las injusticias asociadas a el tema del corporativismo también de la iglesia. Sumamente injusto. Esperemos que esto se pueda solucionar, pero es una buena oportunidad para rectificar injusticias que se vienen desarrollando de manera permanente desde siempre en Chile y que, bueno, continúan, porque nadie se ha atrevido mucho a tocar los subsidios que reciben estas organizaciones pagadas con el dinero de toda la población. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece la crisis que está generando el gobierno de Boric y esta voltereta que se dieron, como también la lucha que se está dando sobre este tema? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.